Hola amigos, nuevamente les saluda Mario desde su canal Tecnologías en Español. Hoy haremos algo fácil y rápido que involucra un poco de infraestructura en la nube y a los aficionados de las Raspberry Pi les va a encantar. Por fácil que parezca, fue algo complicado de lograr. Esta es la línea de comandos de Azure CLI en una Raspberry Pi. Acompáñenme. Quiero contarles que tengo meses buscando una solución para esto. Pero como pueden ver en la página oficial de Azure CLI, que es la línea de comandos, o en GitHub, no hay soporte oficial para la plataforma ARM de parte de Microsoft o de parte de los desarrolladores de Azure. Pero con la llegada de Ubuntu para ARM en enero, esto se volvió posible. Aún no logro correrlo bien en Raspberry OS, pero esto ya nos permite utilizar nuestra Raspberry Pi como una plataforma para poder usar el Azure CLI. Lo primero que vamos a hacer es, como siempre, ¿verdad?, actualizar nuestra distro. Ponemos nuestro password de sudo. Esperamos que actualice. Por supuesto que si esta es la primera vez que ustedes lo están actualizando, va a ser mucho más larga la actualización. Para mí es un poco más corta. Ahora, sudo aptitude full upgrade. Esto nos va a permitir también actualizar el EEPROM, ¿verdad? Porque tiene una nueva actualización. De nuevo, esto va a tardar un poco más de tiempo para ustedes si no lo han hecho anteriormente. Lo siguiente que vamos a hacer es, siempre con el mismo comando sudo aptitude, vamos a instalar a PIP, que es básicamente para correr programas necesarios dentro de Python. Por alguna extraña razón, se supone que cuando instalas la línea de comando de Azure, él baja su ambiente virtual directamente en lo que necesita de Python. Pero no he logrado correrlo de esa manera. Siempre da un error. Y la mejor forma que he logrado o que encontré para poder correr el Azure es bajando primero Python entero, como lo estaba bajando ahorita, y luego instalar el ambiente virtual y Azure, que se hace con un solo comando, que es el que vamos a usar ahorita, siempre utilizando sudo aptitude install azure-cli. Esto va a descargar e instalar todas las librerías que Azure necesita y nos va a permitir hacerlo. Llegar a este punto me tomó un par de meses y varias pruebas en varias Raspberries y en varios sistemas operativos. Una vez instalado, ahora sí, utilizamos el comando azlogin para probar. Y esto debería abrirnos una ventana del navegador de internet que tenemos por default, que en este caso de Ubuntu va a ser Firefox. Y ahí está. Ahora nos va a dar la entrada a Azure, ¿verdad?, en donde tenemos que hacer login con la cuenta que necesitamos o la cuenta de administrador que vamos a ocupar. En este caso vamos a usar admin@tecnoespañol.com. Como siempre, un error de dedo. Como siempre, les recomiendo usar una contraseña y un factor de autenticación doble. En este caso yo uso el autenticador de Microsoft como aplicación dentro de mi celular. Vamos a esperar que me dé la confirmación. Y ahí está. Ahora busco en el celular. Aquí está. Le damos a aceptar. Y esperamos. Ahí está. Bueno, ahora cerramos todo y vamos a probar a ver si es cierto que tenemos acceso a los comandos de Azure desde la terminal de Linux. Vamos a probar un comando sencillo como az resource list.
Esto nos va a dar todos los recursos que tenemos en esta cuenta en la que hicimos login en Azure. Debería devolvernos un grupo de cuentas como cuenta de almacenamientos y las suscripciones que tenemos. También podemos probar que nos liste todas las cuentas que están activas dentro de Azure. Y con eso terminamos. Eso fue todo y muchas gracias por acompañarme. Ya sabes, si te gustó el video o te fue de utilidad, dale me gusta y suscríbete al canal para que te lleguen las notificaciones cuando tenga un nuevo video. Ya saben, cuídense, que hay días muy pocos y aún hay mucho por aprender. Hasta la próxima.